En el año 1914, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica anunció que su nación entraría en la Primera Guerra Mundial. Esta guerra se peleaba principalmente en Europa. Lo interesante es que el presidente norteamericano anunció que aquella guerra era la guerra para acabar con todas las guerras. Pero no pudo estar más lejos de la verdad. Después de la Primera Guerra Mundial hubo una Segunda Guerra Mundial, que se calcula que fue una de las más sangrientas de la historia de la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una guerra en Corea, muy sangrienta también, y otra en Vietnam, todavía mucho más cruel y sangrienta. Después hubo una guerra en el Golfo y luego en Siria, en los países árabes que hasta hace poco estuvieron implicados en guerras entre ellos mismos. La humanidad ha sufrido muchísimo debido a esas guerras destructivas. La Segunda Guerra Mundial en tiempos de Hitler fue muy cruenta, muy destructiva. Inglaterra sufrió mucho debido a los ataques producidos por las ambiciones de Hitler, quien quería capturar el Imperio Británico. Y así ha sido a lo largo de la historia. El mundo ha sufrido mucho de luchas, de problemas, de guerras, de amenazas atómicas y muchas otras cosas terribles para la humanidad. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros en la epístola de Judas, una relativamente breve epístola de un solo capítulo, 25 versículos. Mi propósito era comentar los versículos del 1 al 4 en este día, pero leyendo y releyendo esos versículos posiblemente no sea posible en un solo estudio o meditación abarcar esos 4 versículos, pero por lo menos los 2 primeros, Judas, versículos 1 y 2. El texto comienza con el nombre Judas. En el Nuevo Testamento hubo varias personas con ese nombre. El nombre Judas evidentemente era común en la época del Nuevo Testamento. Estaba Judas el Iscariote, el que entregó a Jesucristo. Había otro Judas, al que se le llama Judas no el Iscariote. Este Judas mencionado aquí y autor de esta breve epístola era medio hermano del Señor Jesucristo.
porque era hijo de María y José, es decir, del matrimonio, de la unión matrimonial entre José y María. Sabemos que el Señor Jesucristo no tuvo padre humano. Él nació a través de la Virgen María, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, según nos lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 33. Dice aquí Judas, siervo de Jesucristo. El vocablo siervo significa esclavo. La palabra griega doulos significa esclavo. De manera que Judas, este hombre que era en la carne medio hermano de Jesús, se identifica a sí mismo como siervo, es decir, esclavo de Jesucristo, y hermano de Jacobo. Jacobo es el autor de la epístola de Santiago. Esas dos personas, Judas y Jacobo, eran hermanos carnales y ambos eran medio hermanos del Señor Jesucristo. De manera que el texto dice Judas, siervo o esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así se identifica el autor de esta breve carta o epístola y dirige su mensaje a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Observe qué tres tremendas identificaciones usa Judas, o como se le llama también San Judas, para identificarse. Hermano de Jacobo. Fíjese que cuando habla de Jesucristo se identifica como esclavo, aunque era medio hermano de Jesús. Él se identifica como un esclavo de Jesucristo, pero al mismo tiempo se identifica como hermano de Jacobo. Jacobo era uno de los hijos de María y José, junto con este Judas, autor de esta epístola. Otra vez la epístola va dirigida a los llamados. Los hijos de Dios han sido llamados. Los cristianos, los creyentes han sido llamados por el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Son llamados del Señor. Así como el Señor escogió a sus discípulos y los llamó, así los creyentes son o somos llamados por el Espíritu Santo de Dios para formar parte de la familia de Dios por medio de la fe en la persona de Cristo. Y el creyente no solo es llamado, también es santificado en Dios Padre. Santificado significa separado, apartado. La palabra santificar significa separar, apartar. Un santo no es una figura que cuelga de una pared. No, señor. Un santo es una persona que ha puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. De manera que la epístola va dirigida
a los llamados por Dios en Jesucristo, primero, y en segundo lugar, santificados en Dios Padre, o quizá todavía mejor, por Dios Padre. Ese en que aparece ahí muy bien y haciendo honor al texto del Nuevo Testamento, puede traducirse por Dios Padre, santificados por Dios Padre y guardados en o por Jesucristo. De manera que observe qué tres cualidades, qué tres acciones pertenecen a todo creyente. Todo creyente es llamado por Dios, santificado en Dios Padre y guardado en o por Jesucristo. Qué tremenda bendición para el creyente, tal como lo expresa aquí el Santo de Dios, San Judas. Y además de eso, en el versículo 2 dice, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Misericordia es una acción de Dios, un acto de Dios. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Dios ha tenido misericordia del mundo en general. Dios pudo haber destruido al mundo cuando el pecado entró en la experiencia humana. Pero Dios, en su plan perfecto, en su gran amor y misericordia, ha escogido para sí, por medio de Jesucristo y en Jesucristo, aquellos que forman parte de su familia. Misericordia y paz. Paz, ese shalom, palabra tan linda en el texto original. Shalom, paz, misericordia y paz. Paz no tiene que ver con lo que ocurre a nuestro alrededor. Paz tiene que ver con lo que ha sucedido dentro de nosotros por la fe en Cristo. Y amor os sean multiplicados. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es decir, abunden en la vida de todo hijo de Dios. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo. Mira a Dios. Dale gracias por su misericordia. Él ha tenido misericordia de ti y de mí. Y dale gracias por la paz que Jesucristo pone en el corazón de cada creyente, y por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Que la gloria y la honra sean para Dios. Alza tus ojos al cielo, querido hermano, querida hermana, y dale gracias a Dios. Mañana, Dios mediante, continuaré con los versículos 3 y 4 de este párrafo. Que Dios nos bendiga ricamente. Amén.